Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre rotavirus, su patogenia y sus vacunas, ¿ok? Y cómo es que son las vacunas más comunes y cuáles son sus indicaciones. Ya tenemos un video hablando sobre la diarrea aguda en menores de 5 años. Invito a verlos, a que vean el video, sobre todo para que se den una idea de las implicaciones clínicas del rotavirus, ya que esta es la principal causa de diarrea en menores de 5 años. Pero en este video vamos a abordar al virus como tal y las características que llega a tener para que sea infeccioso, así como el aprovechamiento de estas características para la creación de vacunas. Dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que hay que saber es tener una perspectiva del virus, ¿ok? Se descubrió en 1973 por una persona denominada Ruth Bishop, en donde él descubrió que había niños que habían sufrido, o sea, niños ya fallecidos, que habían sufrido una enfermedad diarreica aguda que no era de origen bacteriano. Se conocía de gran manera que la implicación socioeconómica, por ejemplo, podía llevar a que los niños sufrieran de bacterias, no mucho más seguido. Pero Bishop se da cuenta que estos niños no tenían una infección bacteriana, sino que era algo más que los estaba causando. Entonces fue que descubrieron a los rotavirus, que vienen de una familia denominada las Reoviridae, ¿ok? Es increíble en el aspecto morfológico y fisiopatológico de las condiciones de las espinas, las proteínas, por ejemplo, que tiene el virus y cómo son causa de infección. Su genoma se basa en RNA y existen 9 tipos, ¿ok? De rotavirus. Los más comunes son, o el tipo más común, perdón, es el tipo A. Llega a causar hasta el 90% de todas las infecciones y de todas las consecuencias que provoca el rotavirus, que la principal afección es la diarrea en menores de 5 años. Como les digo, hablando de perspectiva de rotavirus, podemos darnos cuenta que causa una diarrea aguda en menores de 5 años. Y sobre todo se ha visto que hay una gran relación socioeconómica. No es lo mismo un niño que tenga un gran cuidado y que tenga todas sus vacunas, etcétera, a uno que viva en condiciones de pobreza donde el acceso a las vacunas o el acceso a educación en salud es mucho menor. Por eso siempre hay que tener en cuenta que la medicina tiene una relación multifactorial. Tiene una alta morbimortalidad, sobre todo por las complicaciones que tiene este virus, ¿ok? La diarrea que causa es muy elevada. También tenemos, en el video de diarrea aguda que le mencionaba, tenemos un manejo de los tiempos de la diarrea. Y hay que tener en cuenta que es más común en invierno. Sin embargo, tiene prevalencia en otras épocas del año, pero es más común en invierno. Sobre todo quizá asociada a este hacinamiento que llega a existir. En niños con enfermedades autoinmunes o con algún problema de estos es muy probable o es más común que se manifieste el rotavirus. Como tal no tiene un tratamiento existente, o sea, no existe tratamiento contra rotavirus, pero sí podemos llevar a cabo varias medidas de control, como la desinfección de superficies, la búsqueda intencional de lugares con hacinamiento, la prevención mediante la vacunación, que eso es lo más importante, y sobre todo un manejo adecuado cuando ya se dio la enfermedad, que sería el manejo de los líquidos y electrolitos en un paciente para que no se deshidrate. Hay que tener en cuenta que el tratamiento está basado en un desarrollo contra la replicación del virus, o sea que el virus ya no siga replicándose, ya no siga dividiéndose y por lo tanto ya no siga infectando, y las proteínas que pueden llegar a causar resistencia en el patógeno. Bueno, vamos a hablar un poquito de la patogenia de lo que es el rotavirus y para ello me permito esta diapositiva. Lo primero que hay que observar es la estructura del rotavirus. Es muy interesante porque tiene 11 segmentos de ARN, o sea, tiene una gran cantidad de ácido ribonucleico, que es lo que va a utilizar para que se replique utilizando la maquinaria celular del huésped. O sea, mis propias células van a servir para que el rotavirus pueda replicarse, ¿ok? Además de que dentro de toda su morfología, estas espinas que tiene alrededor se llaman proteínas, ¿ok? Y tiene 6 estructurales y 6 no estructurales.
Entre las proteínas estructurales nos vamos a observar a la BP1, 2, 3, 4, 6 y 7, mientras que las no estructurales va a ser la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde la NCP1, es decir, la no estructural tipo 1, se ha visto con una implicación enorme que se ha relacionado con que evita el sistema inmunológico del paciente, con que genera un daño osmótico, con lo que va a existir una mayor pérdida de líquidos, evita una absorción adecuada de los alimentos, genera una replicación mayor del virus. O sea, básicamente NSP1 está en todos los procesos patológicos del virus y ha sido de las más estudiadas de lo que es el rotavirus. Hay que tener en cuenta que el ingreso al organismo se va a dar sobre todo por la alta concentración del rotavirus en heces, ¿ok? El rotavirus está presente principalmente en aquellos niños que tienen básicamente una alta infección por rotavirus y pues bueno, en las heces las concentraciones que van a tener son bastante elevadas. La replicación es muy rápida, o sea, ni siquiera tarda semanas, meses, como muchos otros virus que pueden estar hasta de forma latente, no, sino que es en horas y hasta incluso días que llega a provocar que el virus se replique dentro del organismo, ¿ok? ¿Qué más tenemos en cuenta? Pues bueno, que la gastroenteritis no es igual a la enteritis. De hecho, el término correcto para una infección por rotavirus debería ser la enteritis, porque como tal no afecta tanto al estómago, sino más al intestino, a que este no tiene una absorción adecuada de los alimentos y que además el rotavirus tiene la capacidad de producir una ósmosis inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que el agua venga básicamente, voy a decirlo en palabras muy coloquiales para que me entiendan de forma más sencilla, que el agua ingrese al organismo gracias a la sal, lo que se expulsa es que la ósmosis va hacia afuera y con ello se jala más agua pero hacia el exterior. Esto provoca que la diarrea sea mucho más intensa y que la pérdida de líquidos sea mucho más elevada, ¿ok? Como les digo, la gastroenteritis no es igual a la enteritis, el rotavirus causa más una enteritis y además se parece mucho al síndrome de mala absorción debido a que los alimentos obviamente no se procesan y no se absorben y por ende llega a causar daño. El otro tipo de proteínas como la BP4 ayudan a que el enterocito, o bueno, a que el virus entre al enterocito, ¿ok? Y que por lo tanto también cause daño tanto en la absorción de alimentos como en la absorción de cualquier otro nutriente que llegue a necesitar el cuerpo. La BP6, o sea, la proteína BP6, ayuda a la fusión de los lisosomas, es decir, una vez que la BP6 entra en contacto, ahora sí, el virus libera todo su contenido genético y una vez que libera el contenido genético va a permitir que se replique en la célula huésped. La BP1 o transcriptasa viral ayuda a que se formen proteínas no estructurales que además van a ayudar al mantenimiento del virus, como cuáles, la NSP1, 2, 3 y 5, ¿ok? La NSP4, que también ya se ha sintetizado gracias a esta liberación de core celular y lo que está haciendo básicamente es utilizar a la maquinaria de la célula para generar una liberación en otras células, pues va a permitir que haya una liberación de calcio. Cuando el calcio se libera, es como un mecanismo de desimporte, ¿ok? Cuando hablamos de desimportador es que sale uno y aprovechando la energía de ese que salió, están empezando a salir otras moléculas. En este caso el rotavirus tiene este mecanismo. ¿Por qué? Porque una vez que sale el calcio, sale también el rotavirus, ¿ok? Y pues bueno, esto va a provocar una alteración gastrointestinal, que es lo que ya veníamos mencionando, una diarrea excesiva y una mala absorción sobre todo. Bueno, este es un resumen de lo que les venía mencionando. Primero que nada es el ataque obviamente de la célula, la entrada directa hacia el mismo, como hay ciertas proteínas que van a romperse para liberar el core, utiliza la replicación o el mecanismo viral el mecanismo viral utiliza la replicación intracelular para que ahora sí se vuelva a reproducir y salgan nuevos mecanismos o nuevos virus a través de los mecanismos genéticos de la propia célula.
Este es un cuadro y una imagen que me gustó mucho porque menciona la función exacta de lo que son las proteínas estructurales y no estructurales del rotavirus. Por ejemplo, BP1 es dependiente de la RNA polimerasa, NSP1, que es no estructural, es un antagonista de lo que son los interferones, o sea, de respuesta inmunológica, y este cuadro, pues por si quieren tomar una captura de pantalla, pues ahí está de cada una de las funciones de las proteínas estructurales y no estructurales. Les recuerdo que NSP1, que es la proteína estructural 1, no estructural, perdón, tipo 1, está relacionada o es de las más estudiadas porque se relaciona con evitar el sistema inmunológico y además promover una replicación del virus, que es lo que se busca evitar justamente con el tratamiento, el manejo y las vacunas actuales. ¿Cuáles son los síntomas de rotavirus? Bueno, antes de los síntomas me gustaría mencionarles esta tabla que está aquí, que está muy interesante debido a que nos habla de una correlación clínica de los hallazgos histológicos por la infección de rotavirus y el tiempo. Por ejemplo, el día del contacto, pues bueno, ingresa el virus a lo que es el enterocito. Hay un periodo de incubación muy rápido, que va de días, de 1 a 3 días, en donde va a haber una replicación viral, una extensión de la infección y ahora empieza el periodo sintomático, ¿ok? Desde el segundo al tercer día ya hay periodo sintomático. Y lo clásico del rotavirus, o sea, una triada, no sé si diría patognomónica, pero específica o muy común de rotavirus, sería el vómito, la fiebre y la diarrea, ¿ok? Sería lo más común que ocurre con el rotavirus. Esto se mantiene por varios días y el manejo de la deshidratación va a ser crucial, porque si esta deshidratación sigue y se observa que aún continúa con vómito, fiebre y además hay un estado de una disminución inmunológica, ese infante va a sufrir graves problemas por la deshidratación que está generándose, ¿ok? Ahora, ¿cuáles serían los síntomas de rotavirus? Bueno, lo más importante es la diarrea aguda, que como les menciono es más común en los menores de 5 años, ¿ok? Pero eso depende mucho del periodo de la enfermedad y como dice nuestra pequeña tablita, hay un periodo de incubación, un periodo sintomático y un periodo de convalescencia, donde el virus ya salió, la deshidratación todavía puede llegar a estar presente, pero bueno, ya se corrigió lo que era vómito, diarrea, fiebre, etcétera, y ahora el niño únicamente está en una recuperación, aquí en un periodo de convalescencia. Entre los factores de riesgo principales va a ser la prematurez, o sea, un niño que sea pequeño o antes de la edad gestacional recomendable, pues va a tener un mayor riesgo de presentar lo que es el rotavirus. La incubación del virus, como les mencionaba, es de 1 a 3 días y el tiempo en el que aparecen los síntomas es el siguiente. La diarrea se ha observado que es en los 2 días hasta los 8, o sea, entre los 2 y los 8 días de la infección del virus y puede tardar entre 3 hasta 6 días. Obviamente hay probabilidad de que tarde más, pero esto depende mucho del sistema inmunológico del paciente y de otras condiciones agregadas. La fiebre, que se instaura en aproximadamente 2 días, es por regular menor a 39 grados centígrados. El vómito, que va entre 2 y 4 días, se presenta en 3/4 partes de los pequeños con rotavirus, o sea, hasta en un 75% de pacientes con rotavirus van a tener vómito. ¿Cuáles serían las manifestaciones principales de lo que es rotavirus? Bueno, también puede relacionarse, aparte de diarrea, vómito y fiebre, con manifestaciones respiratorias, cefaleas y mialgias, ¿ok? O sea, dolor muscular. Además de que obviamente hay una pérdida de potasio, por ejemplo, que causa más problemas musculares por esa deshidratación, diarrea y vómito excesivas. Los serotipos más comunes de rotavirus, como les digo, es el tipo A, y el diagnóstico de rotavirus se realiza principalmente por el antecedente clínico, los síntomas que presenta nuestro paciente, que sería esta diarrea, este vómito o esta fiebre, y sobre todo ver si está o no vacunado, y también si durante la etapa gestacional existió una vacuna o no existió una vacuna. Entre los inmunoanálisis, que esto ya es más por una condición de un estudio epidemiológico, de un estudio de una región que queramos reconocer cuál es el serotipo o cómo está actuando el serotipo del rotavirus, podemos utilizar una prueba de ELISA o una prueba de PCR. Esto nos va a ayudar a una genotipificación, o sea, determinar cuál es el tipo de rotavirus que está afectando a ese niño en específico y cómo podemos tratarlo, ¿no? Que lo más común sería el tratamiento con líquidos.
Y también la deshidratación isotónica, o sea, buscando que hay una deshidratación que como tal no es ni hipo ni hipertónica, sino que se mantiene en un punto medio que sería la isotónica. El tratamiento de rotavirus se basa en el estado de deshidratación del infante. Y aquí tomé el plan de la OMS, que se basa en un plan A, plan B y plan C. ¿Ok? El estado de desnutrición del paciente también va a afectar de forma directa el tratamiento. Porque no es lo mismo un niño que tenga todos los nutrientes correctos y que pueda luchar de cierta manera contra el rotavirus, a uno que esté desnutrido y que por ende el rotavirus haga un efecto aún mayor, aunado a la diarrea, el vómito y la fiebre, que le van a causar una infección todavía más grave. Ahora, en la desnutrición tenemos que cuidar, como les digo, el estado tradicional de lo que es el niño, o sea, cómo se siente el niño, cómo puede crecer y qué tanto le está afectando, así como sobre todo la lactancia materna, ¿ok? No debe de interrumpirse y hay que tener esto muy presente porque la lactancia materna tiene muchos factores inmunológicos que ayudan a proteger al infante. Los medicamentos que podrían llegar a ser utilizados, pero realmente no son pruebas concluyentes, no se recomiendan de manera específica y pueden llegar a ser utilizados solamente en situaciones de costo-beneficio o con sobreinfección por parásitos o por bacterias, son la nitazoxanida, que se ha visto que reduce el periodo de diarrea en 1 o 2 días, o sea, tampoco es tanto, pero bueno, ayuda a reducir el periodo de diarrea. El racecadotril, que pues bueno, también se ha visto en este punto. Y los antibióticos solo cuando se combina, por ejemplo, que el rotavirus haya dejado al paciente con un sistema inmunológico debilitado y ahora se infectó con una bacteria. Solo en esos casos podrían llegar a utilizarse, ¿ok? ¿Qué es lo más recomendable? Sería la leche materna, por ejemplo, sobre todo con inmunoglobulina A, o sobre todo por esta protección que tiene contra patógenos. Calostro hiperinmune, esto es básicamente que de vacas se extrae lo que es la leche y se utiliza el calostro o esta modificación de la leche para que tenga anticuerpos súper desarrollados contra el rotavirus. Sería como una vacuna, pero más que nada a través de la leche. O probióticos, solo que los probióticos se recomiendan obviamente antes de la infección y después de la infección. Se ha observado que niños que han consumido probióticos y que han estado en esta presencia de los mismos tienen una reducción de la patología en días. Por ejemplo, si tardaba 5 días, los niños que tienen probióticos tardan 3 días con la enfermedad. O sea, sí reduce el periodo y por ende reduce la deshidratación. Ahora sí, hablando de deshidratación, retomo lo que era del plan de la OMS, plan A, plan B y plan C. El plan A es para niños que no tienen deshidratación, ¿ok? Que su estado de alerta está bien, o sea, en general, ojos normales, boca y lengua húmedas, pueden llorar, o sea, se observan las lágrimas, van al baño, tienen micción adecuada, tienen un llenado capilar normal, tienen sed, pueden tener la vía oral permeable todavía, o sea, pueden tomar por la boquita, etcétera. Y pues bueno, son niños que en general están bien, ¿ok? Que pueden tener un tratamiento en casa, explicándole a la madre o al cuidador en general cuál sería el papel o la conducta a seguir y cuáles son los signos de alarma que debe de tener en cuenta para regresarlo de forma inmediata a la unidad de salud. El plan B sería un niño que ya tiene una deshidratación moderada, es aquel que está inquieto, irritable, con el llanto sin lágrimas, boca, lengua y saliva seca o espesa, sed aumentada, que ya es una sed que básicamente es como se dice coloquialmente, como si nunca hubiese tomado agua, un llenado capilar mayor a 2 segundos y otros síntomas asociados, ¿no? Como por ejemplo podría ser los ojitos, se llama ojos de mapache, ¿no? Así como con unas ojeras muy grandes o el signo del lienzo húmedo a nivel del estomaguito, porque ya la deshidratación empieza a ser severa. Y el estado C, aquí es de choque hipovolémico, pero realmente es deshidratación severa. Es un poquito antes de llegar al choque hipovolémico, pero si no lo atendemos, sí llega a un choque hipovolémico, ¿ok? Es decir, se pierde demasiado volumen por una excreta demasiado grande de vómito, diarrea y fiebre, que esto genera mucha pérdida de líquidos. ¿Cuáles serían las condiciones del estado C? Que el niño esté somnoliento, con un estado neurológico no tan adecuado, no puede beber a pesar de que queremos utilizar la vía oral,
ya no puede beber, hay un pulso débil y hay un llenado capilar mayor de 2 segundos, ¿ok? Esto es otra tabla mucho más ampliada sobre la situación A, B y C y las condiciones clínicas que puede tener el paciente ante una deshidratación severa. ¿Y cuáles serían lo que podemos utilizar? Por ejemplo, si la situación es A y está todo relativamente normal, seguimos el plan de tratamiento, que sería utilizar rehidratación oral. Plan B es una rehidratación oral con una probable rehidratación por vía intravenosa. Y plan C ya es una rehidratación intravenosa, cuidando ciertos parámetros de kilogramos, o teniendo en cuenta los kilogramos del infante. De todas maneras, como les digo, tengo un video específico hablando sobre la diarrea aguda en niños y allí ampliamos de manera bastante elevada lo que son los criterios clínicos del peso y los líquidos de los infantes. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir la diarrea y por tanto al rotavirus? Primero que nada, en el suministro de calidad de agua. Hay que tener en cuenta que aparte del rotavirus hay otros patógenos como bacterias, parásitos u otros virus que pueden llegar a exacerbar el problema de la diarrea. Y lo primero que hay que hacer es sanear el agua, la aclaración del agua y un almacenamiento correcto. Además de la preparación de los alimentos, cuidar que los alimentos no vengan de regiones donde el riego sea básicamente con agua de drenaje o agua sucia. Y además, si se conoce que que compramos alimentos que no vienen de estas regiones, pues nosotros lavarlos bien, desinfectarlos, hervirlos y ahora sí consumirlos. Si no, puede llegar a provocarse una sobreinfección bacteriana, parasitaria o con otro virus. Otro modelo de prevención para la diarrea sería la lactancia materna. Los estudios sobre lactancia materna son vastos, o sea, hay muchísimos estudios que demuestran los beneficios de utilizar lactancia materna y de que al momento de que el niño ya empiece con una necesidad de lactación, o sea, una necesidad de comida, sea el momento adecuado y el momento correcto. Porque si no, se va a provocar que otra vez haya una desregulación de la lactancia y por ende el infante pues pierde esta capacidad. Perdón, ¿qué más es importante? El aseo, ¿no? Lavado constante de manos con agua y jabón. Esto se sabe con todos los virus, bacterias y parásitos que es necesario para evitar una transmisión. Y la inmunización, sobre todo la protección contra el rotavirus y sus dosis adecuadas en el esquema, ¿ok? Aquí, este es el esquema nacional de vacunación de lo que es México. Y si se dan cuenta, el rotavirus está hacia los 2, 4 y 6 meses, ¿ok? Que sería esta de acá, esta partecita de acá. En cuanto a la prevención secundaria y terciaria, bueno, secundaria sería que pues no llegue a complicaciones como un choque hipovolémico, y terciaria, corregir el choque hipovolémico y no llegar a la muerte. Y pues van a que cuidar a los niños con factores de riesgo, ¿no? Si ya sabemos que es un niño que nació prematuro, que tuvo problemas como neumonía, que tiene un sistema inmunológico debilitado, que es en hacinamiento, cosas de ese estilo, pues van a tener siempre presente en lo que es la parte clínica. Ahora sí, ¿cuál es la vacuna o cuáles son las vacunas del rotavirus? Primero hay que hablar un poquito de la historia de la inmunidad. Hay que reconocer que los niños que presentan rotavirus van a tener una inmunidad solamente por haber presentado rotavirus. Eso es algo que se entiende. Aquellos niños que tengan una enteritis grave, en un futuro ya van a tener una inmunidad del 100%. O sea, si ya el niño se puso grave, quiere decir que sobrevivió y que pudo generar anticuerpos. Este niño que ya generó anticuerpos tiene una inmunidad de 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que el rotavirus ya no le va a volver a afectar. Los que hayan tenido diarrea leve van a tener 83% de inmunidad. O sea que hay un 17% de que el rotavirus puede afectarles y ahora de forma grave, ¿ok? Porque tuvo diarrea leve. Y aquellos que hayan tenido rotavirus asintomático tienen 60% de inmunidad. ¿Qué quiere decir? Que el 40% pueden llegar a tener enfermedad leve e incluso enfermedad grave, ¿ok? Esto es necesario de mencionar y no decir que, bueno, solo porque estuve en contacto con un paciente con rotavirus, ya esa va a ser su vacuna. No, sino que tiene que ser la prevención completa, ¿ok? Hasta los 2, 4 y 6 meses.
¿Cuál sería lo más importante? Bueno, que hay una reacción cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede existir una complicación, o más que complicación, una unión entre estos patógenos, ¿no? Entre lo que sería una inmunidad del rotavirus con una diarrea leve, a una diarrea moderada, a una diarrea grave. Entre los mayores de 3 a 5 años ya existe un cruce con rotavirus. Esto básicamente nos quiere dar a entender que los niños mayores de 3 o 5 años ya se han cruzado en algún momento con el rotavirus, y a pesar de que no se hayan vacunado, ya tienen un gran porcentaje de inmunidad, cercano al 60%, como los asintomáticos. ¿Qué ocurre? Que si en un futuro ellos desarrollan alguna afección que disminuya el sistema inmunológico, van a permitir que el rotavirus aumente, crezca y se desarrolle de manera abrupta. Hay dos tipos de vacuna, ya enfocándonos directamente en lo que son las vacunas, que sería la Rotatec y la Rotarix. Que pues bueno, ambas son por vía oral y sobre todo son con virus atenuados, o sea, son virus vivos, por así decirlo, del rotavirus, aunque la parte vital de un virus es un tema que está a discusión, pero yo no me meteré en eso en este momento. Pero bueno, son virus atenuados, es decir, debilitados, que van a permitir que el cuerpo solamente los localice y provoque anticuerpos, ¿ok? Y con ello ya va a permitir una protección contra el virus. La primera vacuna fue la RotaShield, pero tuvo un gran problema de suscepción intestinal, que es como una invaginación básicamente intestinal. La seguridad de las vacunas es bastante elevada y de hecho se dan 2 y 3 dosis respectivamente y dan una alta protección. Se ha visto que niños que tienen rotavirus, o en general desde que se empezó a utilizar este tipo de vacunas, han tenido un riesgo o una reducción de riesgo de hasta el 90%. O sea, 9 de cada 10 niños que se han aplicado vacunas quitaron el riesgo de una enfermedad grave. Y esto es bien importante de reconocer, porque una enfermedad grave conlleva estados de deshidratación severos que pueden provocar un choque hipovolémico y hasta el final la muerte. Entonces, 9 de cada 10 se salvan de ello. La importancia de las benditas vacunas, ¿ok? Y por ende, menor probabilidad de riesgos. O sea, entre más nuevas sean las vacunas, entre más estudios tengan y entre más se demuestre que sí reducen bastante lo que es el porcentaje de infección, pues más probabilidad de que se sigan aplicando. Vamos a empezar hablando de ambas de manera muy general, lo que es su uso, su cuidado y las reacciones que pueden llegar a tener. La primera es la Rotatec, ¿ok? Es la vacuna oral pentavalente, que es pentavalente porque ayuda a disminuir las proteínas como G1, G2, G3, G4 y GP11, que sería la más común de lo que es el rotavirus. El uso debería de ser a partir de las 6 semanas y en los menores de 32 semanas, ¿ok? Sería como el límite que tiene básicamente de uso. Es decir, entre mes y medio de nacido a 8 meses aproximadamente, que sería el límite, ¿ok? Esta se da en 3 dosis. Lo recomendable sería que comience entre las 6 y 12 semanas y que una vez que se dé la primera dosis haya 4 semanas de diferencia. Por eso se recomienda sobre todo 2, 4 y 6 meses, ¿ok? No hay restricción de alimentos u otras vacunas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la vacuna de la polio, porque puede disminuir la eficacia de la vacuna de rotavirus, o viceversa, la vacuna de rotavirus disminuye la eficacia de la vacuna de la polio. Por eso es importante tener este conocimiento, ¿no? De que puede llegar a generar o sea, no hay restricción de alimentos ni de vacunas, pero podría llegar a tener una interacción con la vacuna de la poliomielitis. La dosis incompleta, es decir, si por alguna razón el niño no se tragó el medicamento, lo vomitó, lo escupió, se cayó, lo que sea, y solamente se administró la mitad, hay que seguir con el esquema y no repetir el esquema. Ahorita van a ver por qué es importante, porque en la Rotarix esto cambia, ¿ok? Hay que seguir el esquema. Si por ejemplo, no sé, eran 5 mililitros en cada una de las vacunas, y en la primera solamente se aplican 2 mililitros, pues en las siguientes 2 tienen que aplicarse los 5 mililitros que deben de ser, y ahora sí seguir con el esquema, ¿ok? De vacunación. ¿Con qué hay que tener mucho cuidado en la vacuna Rotatec? Bueno, principalmente con la hipersensibilidad, o sea, que tengan un problema como tal de una vacuna previa y que, pues bueno,
haya existido cierta daño, ¿no? O cierto mecanismo inmunológico como una alergia o una inmunodeficiencia severa combinada, o sea que el niño tenga un problema inmunológico muy grave, por ejemplo que tenga VIH y que esté en estadios súper elevados, esto por cuestiones de muchos factores genéticos que pueden llegar a observarse y que como son virus atenuados, o sea virus debilitados, el cuerpo no va a poder luchar contra ellos y por lo tanto se va a manifestar como la enfermedad completa, ¿ok? Esto explicado de manera muy general. Hay que tener cuidado porque una vez que se inyecta, o bueno, más que se inyecta, se genera la vacuna, se pueden excretar virus hacia una semana. Por ello, si el niño convive con personas con cáncer, con VIH o con algún problema inmunológico, pues es mejor evitar este manejo de heces en este periodo de una semana porque pueden llegar a contagiar a estas personas que tienen rotavirus. Recuerden que si el paciente estaba asintomático hasta los 3 o 5 años, tenía una inmunidad hasta el 60%, pero en estadios donde el sistema inmunológico se debilitara, podía llegar a desarrollarse de nueva cuenta lo que era el virus, ¿ok? Una infección aguda, o sea, un momento, pues, no sé, el niño tiene fiebre, tuvo una infección aguda de cualquier otra situación, vamos a determinar el riesgo-beneficio. Si hay mayor riesgo que beneficio, obviamente no se aplica lo que es la vacuna, pero si hay mayor beneficio que riesgo, pues bueno, se aplica la vacuna. ¿Y cuáles pueden ser las reacciones que tiene el niño? Pues bueno, lo más importante es que puede tener diarrea, vómito, fiebre, y en casos excepcionales o que son menos comunes, sería nasofaringitis, otitis media aguda, broncoespasmos, enfermedad de Kawasaki y hasta invaginación intestinal, pero esto sería en casos rarísimos, ¿ok? La vacuna Rotarix también es una vacuna oral, solo que esta es monovalente y se basa en una sola cepa, la cepa RIX 4414, que básicamente quiere decir que hay una concentración de 10 a la 6 de rotavirus en 1.5 mililitros. O sea, es elevadísima la cantidad de rotavirus en un frasquito, básicamente, y esto genera que haya una adecuada movilización de anticuerpos en el organismo. ¿Contra qué proteínas o contra qué cepas puede llegar a proteger? La G1, la G2, la G3, la G4, la G9, la G8 y la G12. ¿Ok? O sea, es importante este fenómeno de protección que tiene la vacuna Rotarix. ¿Cuál es el uso? Debería de ser entre las 6 semanas, o sea, entre mes y medio, a las 24 semanas, o sea, hasta los 6 meses. Por ello, esta tiene un tiempo más corto, es que se da 2 dosis nada más, que debería de ser hacia las 6 semanas y luego 4 semanas después. Por ello se recomienda entre los 2 y los 4 meses o sea, mínimo 4 semanas tiene que haber entre una y otra. Por ende, se da entre los 2 y los 4 meses de la vida postnatal. Este aumenta los niveles de inmunoglobulina A y por lo tanto la protección que va a tener contra el rotavirus. La dosis incompleta, es decir, si el niño iba a tomar 5 mililitros, pero únicamente se le administraron 10, tiene que tener una dosis única de reemplazo. Es decir, en un futuro se le va a dar una dosis única de reemplazo y esta es la que se va a mantener para la protección del mismo. No hay restricción de alimentos y de vacunas, pero al igual que la anterior puede tener cierta interacción con la vacuna de la poliomielitis, ¿ok? Cuidado, muy parecido a la Rotatec, que sería hipersensibilidad, o sea, un trastorno inmune previo, o alguna enfermedad intestinal como una invaginación intestinal previa, también podría llegar a efectuar lo que es el riesgo-beneficio. Malformaciones gastrointestinales o infecciones graves también podrían llegar a evitar el uso de la vacuna Rotarix, pero esto solo en condiciones costo-beneficio de nueva cuenta. Si el costo o si el riesgo supera el beneficio, pues no se aplica. Pero si el beneficio supera el riesgo, se aplica. En este caso vuelve a ocurrir lo mismo, que hay una excreción de rotavirus en las heces por al menos 7 días, por lo que hay que tener cuidado si el niño convive con personas con alguna inmunodeficiencia, como lo es el cáncer, SIDA, VIH o cualquier otro tipo de condiciones inmunológicas. Y las reacciones que presenta la vacuna Rotarix deberían tener un seguimiento con el médico en un reporte de los síndromes o de los síntomas, ¿ok? Es decir, se ha aplicado la vacuna Rotarix al pequeño tal y tal, y se ha observado ese tipo de malestares, ¿no? O sea, un seguimiento médico. ¿Cuáles serían las reacciones principales de la vacuna Rotarix? Sería diarrea,
dolor, flatulencia, dermatitis e irritabilidad, ¿ok? En el infante. Esta es una tabla que me gustó muchísimo sobre la comparación de las vacunas de rotavirus. Es de Costa Rica, pero realmente puede aplicarse a cualquier otra parte del mundo. Por ejemplo, en Rotatec habla del tipo de vacunas, que es una humano-bovinas. Rotarix es cepa humana viva atenuada. Presentación de 2 mililitros, este es 1 mililitro, aunque puede estar en 1.5. Serotipos que cubren, pues bueno, son estos. Esquema de administración, como les mencionaba, 3 dosis y este de 2 dosis. Y la eficacia contra la enfermedad, esto es lo más importante. Contra la enfermedad grave, Rotatec, que son 3 dosis, puede llegar hasta 98%, mientras que Rotarix podría llegar hasta 96%. En hospitalizaciones, hasta 95%, Rotarix hasta un 100%, y cualquier otro grado de enfermedad en un 74 contra un 87. O sea, ahí se van peleando bastante y ambas son muy, muy adecuadas. La FDA lo aprobó en 2006 y esta en 2008. Y esta está en 60 países y esta en 99. ¿Ok? Entonces podría llegar a ser utilizada. Ahora, recomendaciones finales para la vacuna del rotavirus. Esto es un artículo que me gustó muchísimo, que básicamente fue hecho en Taiwán, si no mal recuerdo. Pero lo que menciona es que las vacunas son recomendaciones generales y lo hace a modo de preguntas. Recordando varios conceptos de inmunidad y sobre todo extrayéndolos para simplificarlo en diapositiva, son los siguientes. Que las vacunas deben de ser ofrecidas a todos los infantes mientras tengan la edad adecuada. Si el niño tiene 5 años, 6 años, pues bueno, ya tuvo bastante exposición al virus y es probable que ya no lo vuelva a tener a menos que exista algún problema inmunológico, ¿ok? Subyacente. 2. Podrían ser administradas de forma necesaria en forma concomitante, es decir, puede aplicar una Rotarix y una Rotatec en caso de ser necesario, porque la región en la que vivo está en guerra y únicamente me han llegado, o no en guerra necesariamente, pero me llegaron, por ejemplo, este mes me llegaron Rotarix y el siguiente mes me llegan Rotatec y pues, o sea, ¿qué hago? No, si ya se me acabó la Rotarix, pues ni modo, tengo que combinarla. Pero tiene que ser solamente cuando sea necesario, no siempre. Si ya aplicamos Rotarix, hay que seguir el esquema de Rotarix y de la misma forma si se aplica Rotatec. El intervalo debería de ser de al menos 2 semanas con la vacuna de polio. Como les decía, puede llegar a afectar el efecto de la misma vacuna. La idea es que se comience entre las 6 y 14 semanas hasta los 8 meses como máximo, ¿ok? Como máximo para aplicar las vacunas, tanto Rotatec como Rotarix. Y el intervalo mínimo, el siguiente punto de recomendación, es el quinto punto, sería que el intervalo mínimo debería ser de 4 semanas entre cada dosis. Por ello es que las vacunas se dan a los 2, 4, 6 y a los 2 y 4 meses. La combinación debería de ser otra vez solo por desconocimiento, o sea, que haya un problema en la región en la que únicamente me estén llegando combinadas, pues bueno, podría llegar a realizarlo, pero no se recomienda, sino que sería más, repito, si ese es un esquema, continuarlo, y si no, pues bueno, ya si fuera muy necesario. Los niños prematuros deben tener el mismo esquema, o sea, a pesar de que el niño haya nacido antes de las semanas de gestación adecuadas, pues bueno, ahora ya se sabe que tiene que repetirse el mismo esquema a los 2, 4 y 6 meses de vida que tenga el infante. Y sobre todo cuidar inmunodeficiencias, como les digo, si hay personas con cáncer, VIH o cualquier otra patología que puede llegar a afectar, pues bueno, tenerlo presente porque durante la primera semana van a estar excretando los rotavirus. Estas serían recomendaciones para la administración de las vacunas de rotavirus. La primera dosis de Rotatec debería ser entre las 6 y las 12 semanas y Rotarix entre las 6 y las 16 semanas. La máxima, pues bueno, debería de ser hacia las 14, o sea, una edad máxima, ¿no? En esta parte que recomiendan varias asociaciones, ¿no? La máxima edad para la última dosis debería ser a 32 semanas versus 24 semanas. Y el intervalo mínimo en ambas es de 4 semanas. Al menos 4 semanas es lo que se recomienda. Y pues bueno, esto serían las diferentes instituciones que podrían hablar sobre las recomendaciones del rotavirus. Pero siguiendo el esquema de 2, 4 y 6 meses es bastante correcto para vacunar al infante.
Y bueno, pues muchísimas gracias por haber visto este video. La verdad es que me gustó mucho hacerlo porque es uno de los temas que más se ven a diario en cualquier momento de la consulta, en esquema público, privado, a nivel mundial, etcétera, porque es la prevalencia de diarrea en menores de 5 años. Me gustaría despedirme con una frase de Séneca que menciona que no hay nada grande e importante que se haga de la noche a la mañana. Por ello hay que seguir trabajando en todos nuestros objetivos. Ya saben que si les gustó el video pueden darle like, suscribirse, comentarlo y compartirlo. Sin más, nos vemos pues en el siguiente. Hasta la próxima.